Bueno, hoy día 17 de noviembre del año 2023 y día 5 de Kislev, el mes noveno del año 5784 de la creación del mundo. Baruch Hashem, que estamos recibiendo un nuevo Shabbat. Y por supuesto muy agradecidos con nuestro Abba Kadosh, que nos permite no solo estar recibiendo este día sagrado, sino que al mismo tiempo nos permite estar entrando en la atmósfera espiritual del reino de la Kedushá. Por lo tanto, deseamos para todos que la dulzura del Eterno, expresada en la dulzura del Shabbat, que esté con cada uno de nosotros. Shabbat Shalom para ustedes, Shabbat Shalom para cada una de nuestras Mishpechot y esperando, por supuesto, que la Malká, la reina Shabbat, con su influencia energética, nos envuelva, nos arrope, nos cubra, nos cobije y donde ese calor tan especial y rico que tiene el Yom Shabbat. Este es el día que hizo el Eterno. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y lo haremos mediante rezos y ceremonias. Nos alegraremos y nos gozaremos con el Eterno, con los dos Kiddushim. El Kiddush de otro momento, el Kiddush del Shabbat de hoy por la noche y el Kiddush de la mañana del Shabbat. Nos gozaremos y nos alegraremos con el Eterno, bendito sea Él, comiendo 4 comidas sagradas, 4 comidas muy especiales, vistiendo nuestras mejores ropas, nuestros mejores vestidos, pues de esa manera también se le da honor al Shabbat. Y sin faltar de que hay que congregarnos, hay que reunirnos, hay que asistir en este día, Shabbat, horas de la noche, horas luz, hay que reunirnos todos con un espíritu entusiasta. Hay que asistir a nuestros lugares de reuniones con mucha simja, llenos de regocijo, llenos de alegría y sin faltar, por supuesto, el estudio de la parashá de la semana. De esta manera y más, nos alegraremos y nos gozaremos en el Eterno con nuestro Abba Kadosh en este Yom Shabbat. Así que de nuevo para cada uno de nuestros Talmidim y Haverim, Shabbat Shalom. Bueno, para comenzar a entrar en la delicia de la parashá de la semana, ya sabemos que estamos hoy con la número 6, la parashá Toldot. Así que para abarcarle lo más que podamos en las 3 sesiones que con la ayuda del Eterno esperamos poderle desarrollar a la parashá, vamos a estar abriendo ya el capítulo 25 del Sefer Bereshit, el libro de la Génesis. Abrimos el capítulo 25, Haf He, del libro de los principios, donde tenemos la parashá Toldot. Déjenme decirles que Toldot básicamente nos habla del traspaso, o nos habla del relevo o de darle continuidad a un proyecto. Eso es básicamente Toldot.
nos habla del traspaso o del relevo o de darle continuidad a un proyecto. Que cuando un ciclo de vida se cierra, las toldot, los hijos o las nuevas generaciones deben tomar la herencia, deben de tomar el legado, deben de tomar la empresa, la enseñanza o la visión para darle continuidad y no permitir que el proyecto muera. Para ello, las generaciones salientes deben de preparar a la nueva o a las nuevas. La generación saliente debe de darle todo el conocimiento, todas las herramientas, toda la luz, todos los recursos de los que dispongan para poder entregárselos a las toldot, a los relevos o a los sucesores o a quienes le darán el seguimiento a ese proyecto sagrado. Esto es fundamental en la fe judía. De hecho, la fe hebrea funciona de esta manera. Por eso la importancia de que cada uno de nosotros podamos entender el concepto de lo que es toldot. Esto es lo que caracteriza a los Bene Israel, a las tribus de Israel. Y es la razón del por qué, con la ayuda del Eterno, Israel permanece hasta el día de hoy con todo el legado ancestral, con toda la enseñanza heredada desde Adán Harishon. Nosotros sabemos que Adán el primero, Adán Harishon, a Kadosh Baruj Hu le entregó una sabiduría muy mística, esotérica, súper espiritual. Adán tenía todo el conocimiento de los misterios del Creador, entendía los secretos de los mundos de arriba y de los mundos de abajo. Y sabemos que en esta cadena, en esta transmisión de enseñanza, o en lo que tiene que ver con el concepto de Toldot, Adam Harishon, pues con él no murió el proyecto, con él no murió la visión, con él no murió el legado, sino que Adam se lo pasó a Shet, al siguiente Toldot, a la siguiente generación. Shet, de igual manera, hizo el traslado de toda la enseñanza que había heredado de Adam, su padre, se la transmitió a Enosh, la siguiente generación, o la siguiente Toldot. Enosh, por supuesto que para que el proyecto o la visión divina pudiera continuar, se la pasó a Mahalalel. Mahalalel no se quedó con, o sea, la visión espiritual no quedó con él, no murió con él, sino que todo lo que venía desde Adán a Rishon se lo transmitió a Yared, la siguiente generación o la siguiente Toldot. Yared, a su vez, pasó todo el conocimiento del Gan Eden, se lo pasó a Hanoch, más conocido como Enoch. Su nombre hebreo es Hanoch. De igual manera, Hanoch, todo lo que venía desde Adán, se lo transmitió a Metushelach.
más conocido como Matusalén. En otros momentos nosotros hemos hablado de esta cadena, pero en otro contexto de enseñanzas. Hoy lo estamos viendo desde la perspectiva de las Toldot. Metushelach o Matusalén, la sabiduría de Adán, el conocimiento de Adán, se lo transmitió a Lemech. Lemech se lo trasladó a Noach. Noach se lo trasladó a Shem. Shem se lo transmitió a Abraham. Abraham le transmitió todo el conocimiento, el Gan Edén, a Isaac. Isaac se lo transmitió a Jacob y la línea es larga. Por lo menos me quiero dar a entender de cómo es que funciona el concepto de las Toldot. Por eso, y lo reitero, Toldot nos habla del traspaso, o nos habla del relevo de darle continuidad a un proyecto. Y la generación saliente, reitero, debe de trasladarle a las nuevas generaciones todas las herramientas, toda la luz, toda la visión y todos los recursos que dispongan para de esa manera entregárselos a las Toldot, a quien heredará la visión o a quien heredará el proyecto. Y es la misma enseñanza que tenemos con Moshe Rabenu. Moshe Rabenu pasó 40 días y 40 noches en el Har Sinai, donde Akadosh Baruj Hu le entregó la Torah escrita y le entregó la Torah oral. La Torah Shebe Pe, la Torah oral, que no estaba registrada, escrita en ningún lado, sino que pues Akadosh Baruj Hu se la dio a Moshe Rabenu, pero igual en el espíritu de las Toldot, solo quiero tocar unos cuantos. Dije esto en otro contexto, lo hemos visto desde otra perspectiva diferente. Hoy lo estamos viendo en el entendido de las Toldot. Dicen los sabios, el Eterno le entregó a Moshe la Torah escrita y la Torah oral. Moshe tenía su Toldot y le entregó todo el conocimiento que en el Har Sinai le entregó el Eterno. Moshe se lo trasladó a Yehoshua bin Nun. Yehoshua vació, entregó todo lo que había recibido de su maestro, de Moshe Rabenu, a Pinjas y a los sabios. Ellos fueron las siguientes Toldot. Pinjas y los Jajamim le trasladaron todo ese vasto conocimiento del Har Sinai y de la cadena que viene desde Adán, se lo entregaron a Eli a Cohen, al sumo sacerdote Eli. Eli se lo entregó a Shemuel Hanabí, hijo de Elcaná y Haná. Shemuel entregó toda esa sabiduría que viene desde el Gan Edén y que ahora en el Har Sinai el Eterno le amplió más a Moshe, se la transmitió Shemuel a David Hamelech. David, por supuesto, se la trasladó a Iyá, a Eliyahu, de ahí Eliyahu a Elisha, y la cadena es larga. Ahora nosotros somos las Toldot, o la generación del momento en quien se nos ha depositado la luz o la enseñanza de la Torah.
Por lo tanto, con esta base, nuestra parashá de la semana, creo que podemos desarrollarla con un entendimiento aún mejor de que Toldot tiene que ver con el traspaso o el relevo o darle continuidad a un proyecto. En la parashá anterior, la parashá Hayesara, vimos que Abraham Avinu le dio todo a Isaac su hijo. Abraham Avinu le dio todo, le entregó todo a Isaac su hijo. Preparándolo para hacer su relevo. Después vimos la muerte de Abraham en la parasha anterior. Y es en ese contexto que ahora tenemos la parasha número 6, Toldot, donde tenemos el relevo o la sucesión o la continuidad o el seguimiento de esa cadena de enseñanzas sagradas que vienen desde muy atrás. Así que en la parasha de hoy tenemos que Isaac es el relevo, el sucesor de Abraham Avinu y quien tiene ahora la vara de mando, quien tiene la antorcha de la luz divina. Ahora, esto debe de llevarnos a nosotros a preguntarnos y a respondernos a la vez. ¿Y en qué es que sucedió Isaac a su padre? ¿A qué es que debe de darle continuidad? ¿Cuál es la visión o cuál es el proyecto que ahora Isaac debe de darle el seguimiento? Pues Abraham se lo ha entregado. ¿Qué es entonces todo aquello a lo cual Isaac debe de darle seguimiento? Y por supuesto, respuestas podemos tener muchas. Podríamos decir que Isaac debe de darle continuidad a la conciencia espiritual que tuvo Abraham. Isaac debe de darle continuidad a la conciencia espiritual que tuvo su padre. O podemos decir también de que Isaac, hoy que es el relevo o el sucesor de Abraham, ahora Isaac se ha convertido o se convierte en el nuevo embajador del cielo en la tierra, en el nuevo representante de Akadosh Baruj Hu acá en el 1% del mundo físico. En palabras de Cábala, Isaac ahora viene a convertirse en la Merkabah para la luz. Eso es Isaac. La Merkabah o la carroza o el medio de los mundos de arriba para atraer a los mundos de abajo la luz. El seguimiento que debe de darle Isaac a todo el legado de su padre son a las enseñanzas que vienen, como ya lo dije, desde el Gan Eden, que vienen desde el Har Sinai a la vez. Y por supuesto que Isaac heredó y le dará continuidad a toda la Torah oral que viene desde Adán. Isaac debe darle continuidad al árbol de la vida, a las 10 sefirot, a la enseñanza de los 72 nombres sagrados de Akadosh Baruj Hu. Isaac debe de darle continuidad a la enseñanza de toda la sabiduría mística del Creador.
Bendito sea Él. Habiendo muerto Abraham, Isaac ahora se convierte en el nuevo Eved Hashem, en el nuevo sirviente del Eterno. Por lo tanto, debe darle continuidad a la boda del Creador del mundo, a toda la boda del Creador del mundo. Y también formó Abraham a su hijo Isaac para que sea su toldot o su relevo, que como nos dicen los sabios, ver a Isaac es ver a Abraham. Ver a Isaac es ver a Abraham, tanto en lo físico, pero también en lo espiritual. De hecho, los sabios nos dicen que Isaac era la viva encarnación de Abraham. En este momento no dije reencarnación. Isaac era la viva encarnación de Abraham. Por eso es que los sabios nos dicen que ver a Isaac era ver a Abraham. Por ejemplo, los sabios nos dicen, Abraham engendró a Isaac. A pesar de la multitud de prosélitos que Abraham convirtió a su fe, sí, Abraham tenía muchos talmidim. También tenía todos los hijos que Keturah le dio a luz. También tenía a Ismael. No obstante, Isaac fue el único sucesor digno de Abraham. ¿No podía entonces Abraham haberle entregado el legado ancestral a sus talmidim, a Ner, Eshcol, Mamre, a los hijos que tuvo con Agar, a Ismael, a Eliezer? Abraham engendró a Isaac, dicen los sabios. A pesar de la multitud de prosélitos, de convertidos, de estudiantes, de talmidim, que Abraham convirtió a su fe, de todos los hijos que le dio Keturah y del propio Ismael, Isaac fue el único sucesor digno de Abraham. Él fue la encarnación más perfecta del espíritu de Abraham. Desde el punto de vista espiritual, Isaac era verdaderamente el único hijo. ¿Qué es lo que dije? Desde el punto de vista espiritual, Isaac era verdaderamente el hijo único de Abraham. El parecido espiritual y físico entre el hijo y el padre se acentuó más aún tras la muerte de Abraham, hasta el punto de que todos los que veían a Isaac exclamaban, no cabe duda. Decían todos, es el hijo de Abraham. El parecido espiritual y físico entre el hijo y el padre se acentuó aún más tras la muerte de este último, hasta el punto de que todos los que veían a Isaac exclamaban, no cabe duda, es el hijo de Abraham. Tanto en lo físico, pero principalmente en lo espiritual. Quiero que abramos la parashá. Libro de la Génesis. Sefer Bereshit, capítulo 25,
Abrimos su versículo 19. 25, 19. Vamos a leer en hebreo primeramente este pasuk. 25, 19. Dice en hebreo, Vele toldot Itzhak, ben Abraham. Abraham olid et Itzhak. Leo de nuevo, Vele toldot Itzhak, ben Abraham. Abraham olid et Itzhak. En español dice, y estas son las generaciones. Y estas son las toldot de Itzhak, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Itzhak. 2 veces se repite. Y esa redundancia, más allá de lo literal que leemos, es para enfatizarnos que ciertamente Itzhak Avinu es la encarnación perfecta de Abraham. Lo que acabamos de decir, que ver a Itzhak es ver a Abraham. Si alguien conoció a Abraham en su rectitud, en su justicia, en su devoción de servir al Creador del mundo, al ver a Isaac pueden ver lo mismo. Por eso es que decían las gentes, es igualito a su papá. Las obras que Abraham, su padre, hacía, las mismas obras hace su hijo. Son igualitos los dos. No hay diferencia entre el uno y el otro. Ese es el concepto de Toldot. Que las nuevas generaciones o aquella persona que va a heredar el legado de su maestro, de su rabino, de su padre espiritual, debe ser igualito a su maestro. Si no, se arruina la cosa. Si no, no funciona la cosa. Y es la misma enseñanza que tenemos con Yeshua. Por eso que Yeshua dice, el Padre y yo uno somos. Así dicen las nuevas escrituras, así dice Yeshua. El Padre y yo uno somos. No es que sea el mismo, por supuesto. Definitivamente no. No es el mismo. Pero es la misma enseñanza de Abraham e Isaac. Todo lo que el Padre hace, el Hijo lo hace igualmente. ¿No está escrito así en las nuevas escrituras? Todo lo que el Padre hace, el Hijo lo hace igualmente. Ese es el concepto perfecto de las Toldot. En ese sentido, leyendo el versículo 20, dice en español, avancemos, tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Ribca, hija de Betuel el arameo de Padán Aram, hermana de Labán el arameo. Leo de nuevo, tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Ribca, hija de Betuel el arameo de Padán Aram, hermana de Labán el arameo. Ya aclararemos en su momento eso. Oiga esto, se nos da la edad de Isaac cuando tomó a Ribca. Isaac tenía 40 años de edad. Ribca, por supuesto, era menor que él. Oiga esto, para que un matrimonio pueda ser potencialmente más estable, el hombre debe ser ligeramente mayor que su mujer.
Para que un matrimonio pueda ser potencialmente más estable, el hombre debe ser ligeramente mayor que su mujer. Y esto es por razones espirituales, por razones psíquicas, por razones psicológicas. Se lo voy a repetir. Para que un matrimonio pueda ser potencialmente más estable, el hombre debe ser ligeramente mayor que su mujer. Esto es por razones espirituales. Es por razones psíquicas, psicológicas y más. Por eso nosotros vemos en la Torá, Abraham Avinu era ligeramente mayor que Sara. Isaac, ahora lo vemos que es ligeramente mayor que Rivka. Si hablamos después de Jacob, él es ligeramente mayor que Rachel. Por supuesto que siempre hay excepciones. Yo sé que se dan casos donde a veces ocurre que la mujer es ligeramente mayor que su marido y son matrimonios estables. Siempre hay excepciones. Pero lo ideal es que siempre el hombre debe ser ligeramente mayor que su mujer. Y es que espiritualmente o emocionalmente, la mujer siempre necesita ser guiada. Y no estamos hablando de machismos. La mujer necesita sentirse que su marido es su guía, que es su consejero. Necesita sentirse y verse o verlo a él, que su marido es el Cohen de la casa, que es espiritualmente más elevado que ella. Y de esa manera la mujer se siente espiritual y emocionalmente más segura, emocionalmente más estable, dicen los sabios. La Torá nos enseña que es lícito rebasar la edad normal prevista para el matrimonio cuando se trata de evitar un mal casamiento. La Torá nos enseña que es lícito rebasar la edad normal prevista para el matrimonio cuando se trata de evitar un mal casamiento. Así que en el versículo 20 vemos la edad de Isaac. Dice, tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Ribca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo. Mañana presencialmente, Bezrat Hashem, si gusta, discutimos esto. Ahora, más allá de informarnos, la Torá que Ribca es la hija de Betuel y la hermana de Labán, la Torá no tiene la intención de darnos un dato histórico de que Ribca es la hija de Betuel y la hermana de Labán. En esto, por supuesto, que hay mucho más de lo que a simple vista leemos.
Por ejemplo, dice Rashi. Rashi nos dice que las escrituras narran la ascendencia de Ribka para mostrar que, aunque ella era la hija y la hermana de hombres malvados y procedía de una ciudad malvada, ella no aprendió la maldad. Esa es la razón del por qué la Torá nos hace ver los orígenes de Ribka, que ella era la hija de Betuel y la hermana de Labán. Rashi nos dice que las escrituras narran la ascendencia de Ribka para mostrar que aunque ella era la hija y la hermana de hombres malvados y procedía de una ciudad malvada, ella no aprendió esas malas mañas o la maldad. Ribka era una mujer excepcional, muy pero muy excepcional. Por eso también dicen los sabios, Ribka era hija de un rasha, Betuel, hermana de un rasha, Labán. Vivía además en un país poblado de Reshaim, malvados. Toda la gente de Harán era de lo peor. Isaac, en cambio, procedía de una familia que practicaba la justicia. Y oiga esto, la virtud, Isaac procedía de una familia que practicaba la justicia, la virtud y la tzedakah. La providencia unió pues la violencia a la bondad, con el fin de engendrar a través de esta alianza un fruto perfecto, una combinación armoniosa de fuerza y dulzura. Wow, todo en el plan del Eterno, todo encaja perfectamente. Versículo 21. Nos dice, versículo 21, Isaac oró al Eterno en favor de su mujer, porque ella era estéril. ¿Quién es la estéril? ¿Él o ella? Ella era la estéril, no él. Digo esto por algunas enseñanzas raras que se escuchan en algunos lugares. Isaac oró al Eterno en favor de su mujer, porque ella era estéril, y el Eterno lo escuchó, y Ribka, su mujer, concibió. Oiga esto. Aprendamos a orar no solo por nuestras propias necesidades. Esa es una de las muchas lecciones que extraen los sabios de este versículo 21. No oremos, no pidamos al Eterno solo por nuestras propias necesidades, sino que hay que aprender a rezar, a invocar, a hacer tefilot, a hacer plegarias por otros. Y este es un secreto cabalístico. Cuando usted y yo oramos por otras personas, entonces el Eterno, bendito sea Él, verá nuestras propias necesidades y nos las cumplirá o nos las saciará. Es un principio. Nosotros hemos visto en parashot anteriores que Abraham oró al Eterno para que la gente de Abimelech, el rey filisteo, pudieran procrear. Pero Abraham no podía engendrar hijos por cuanto Sara era estéril.
Pero habiendo Abraham orado por otros, ahora el Eterno le cumple a él su deseo. Habiendo pedido por otros, ahora Hashem, bendito sea él, atiende la necesidad de Abraham. Por lo tanto, hay que aprender a orar por otros. Cuando el Eterno te escuche, cuando Akadosh Baruj Hu te vea que estás buscando el bienestar de otros, entonces el Boreolam buscará tu propio bienestar. Conocemos este principio también con Iyob. Casi al cierre del libro que lleva por nombre Job, escrito por Moshe Rabenu, dice que el Eterno sanó a Iyob cuando hubo orado por sus amigos. El Eterno sanó a Iyob cuando hubo orado por sus amigos. ¿Cuándo es que el Eterno le escuchó, lo sanó de su propio mal, de su propia enfermedad, de su propia plaga? Hasta que él hizo peticiones, tefilot, ruegos, plegarias por otros. Así que esta es una manera de cómo activar la columna derecha, nuestra propia columna derecha, en favor de los demás. Dicen los sabios sobre esto. Dice, lloró Itzhak al Eterno en favor de su mujer. ¿Cómo sabemos? Quiero leer otra cosa, tengo tantas cosas aquí, pero dice, mañana vamos a tocar otras. Se nos recuerda que oremos por otras personas, al igual que Isaac oró por Rivka. ¿Por qué fueron respondidas las oraciones de Isaac? Dice, el Creador nos enseña que debemos orar no solo por nuestras propias necesidades, sino también por las necesidades de los demás. Cuando oramos por los demás y por nosotros mismos, el Creador a veces nos concede lo que pedimos, aunque no lo merezcamos. ¿Por qué fueron respondidas las oraciones de Isaac? El Creador nos enseña que debemos orar no solo por nuestras propias necesidades, sino también por las necesidades de los demás. Cuando oramos por los demás y por nosotros mismos, el Creador a veces nos concede lo que pedimos, aunque no lo merezcamos. Versículo 21, lo reitero entonces. Versículo 21 dice, Isaac oró al Eterno en favor de su mujer, porque ella era estéril. Y el Eterno lo escuchó, y Ribca, su mujer, concibió. Bueno, esto creo que lo dijimos en algún momento y lo voy a reiterar hoy. ¿Y cuál era el problema de Ribca?
por lo cual ella no podía concebir. Bueno, si usted me dice, sí, si todas las matriarcas eran estériles. Sara era estéril, sí. Ribka era estéril, sí. Rachel era estéril, sí. Hannah, la madre de Shemuel, inicialmente fue estéril. Sí, las matriarcas fueron estériles. El Eterno las hizo fructíferas, fecundas. Pero Ribka tenía una particularidad única, por lo que ella no podía concebir. De hecho, pasó 20 años casada con Isaac y no podía concebir. 20 años de matrimonio y no podía concebir. Entonces, ¿cuál era el problema de Ribka? Dicen los sabios. Ribka nació sin útero, razón por la cual no podía tener hijos. Pero Isaac oró para que ella pudiera concebir. Vemos el poder de la oración por los demás, lo cual puede crear milagros a nuestro favor. Ribka nació sin útero, razón por la cual no podía tener hijos. Pero Isaac oró porque ella pudiera concebir. Vemos el poder de la oración por los demás, lo cual puede crear milagros a nuestro favor. Además, bueno, leo en otro lugar. Dice, sabemos que Ribka no tenía matriz y era incapaz de concebir hijos. Pero gracias a las oraciones de Isaac, ella dio a luz a Jacob y a Esaú. Sabemos que Ribka no tenía matriz y era incapaz de concebir hijos. Pero gracias a las oraciones de Isaac, ella dio a luz a Jacob y a Esaú. La oración o con la oración, el creador del mundo, bendito sea Él, se manifiesta de una forma muy, pero muy poderosa. Y entre más usted ora por otros, por las necesidades de otros, entonces es cuando el Eterno se apiadará de usted y de mí y nos concederá las peticiones de nuestros corazones. Así que hay que ir doblegando nuestra columna izquierda, que solo está empeñada en orar al Eterno por nosotros mismos, buscar nuestro propio bienestar. Hay que aprender a hacer el bien a los demás, porque en esa medida recibiremos el bien del Eterno con nosotros. Quiero que cerremos esta sesión leyendo nuevamente solo el versículo 21. En la siguiente sesión, Bezrat Hashem, pues vamos a avanzar todo lo que podamos con la parasha de la semana. Solo leemos de nuevo el versículo 21. Dice, Isaac oró al Eterno en favor de su mujer, porque ella era estéril. Y el Eterno lo escuchó, y Ribka, su mujer, concibió. Baruch Hashem. Bien, nos quedamos acá con esta primera sesión de Torah de la parashá Toldot, la parashá número 6. En este momento vamos a proceder todos nuestros talmidim y talmidot, vamos a proceder o a continuar con la hermosa, bella, mística y sagrada ceremonia del Kiddush.
el Kiddush de la noche, con todas los rezos, las ceremonias y todo lo que hacemos en nuestra mesa de Shabbat. Recordándoles que Bezrat Hashem, mañana la Kehilá estará arrancando la boda de la mañana a las 8 de la mañana, hora del Salvador. Así que estamos todos invitados a la boda de Shaharit, de los rezos de la mañana, de la lectura pública de la parashá de la semana y a continuar estudiando la parashá Toldot. Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Shabbat Shalom.